la sesión anterior. Quedamos comenzando esta línea que dice: el pecado se define como una falta de amor. Aquí hay algo que explicar porque esta línea se puede prestar para confusiones. Esta línea nos va a aparecer más adelante del capítulo 1. El pecado en realidad no existe. Podríamos decir que es una falta de amor, pero la falta de amor no existe. Ahora, también se dice que el ego es una falta de amor. El ego también es una ilusión, pero la idea es que entendamos la diferencia entre error y pecado. Hay una sección que se llama el error en contraposición al pecado, y ahí explica la diferencia. Dice que el pecado de existir debería ser condenado con un ataque asesino, debería ser castigado el pecado, pero el pecado no existe. Entonces, la diferencia entre los dos sistemas de pensamiento que son el ego y el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos dice, sí, el pecado de existir tendría que ser castigado de muerte, pero el pecado no existe. Por otro lado, el ego nos dice, el pecado tiene que ser castigado con la muerte y sí existe. La diferencia entre la visión del ego y la del Espíritu Santo es que el ego dice que el pecado es real y el Espíritu Santo nos dice que el pecado no existe, que lo que hay es un simple error. Y el error es elegir al ego y creer en el pecado. Ese es el error. Entonces, cuando leemos esta línea que dice que el pecado se define como una falta de amor, debemos entender que el pecado en realidad no existe. Es un error creer que el pecado pueda existir, porque una falta de amor no existe. Es una ilusión. No puede haber una voluntad en oposición a la de Dios. Si la voluntad de Dios es el amor mismo, no puede existir una voluntad aparte, separada o en oposición a ella. Una voluntad separada o en oposición contra la de Dios sería el ego, y es por eso que el ego no existe, es una ilusión. Les recuerdo que si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano o puede activar el micro y hablar sin ningún problema. El pecado se define como una falta de amor. Para los que no saben dónde vamos, vamos en el prefacio aún, en la tercera parte del prefacio que dice que postula, y vamos en el 1, 2, 3, 4, 5, párrafo 6, que es la página 14ª del prefacio. El pecado se define como una falta de amor, eh, puesto que lo único que existe es el amor. Para el Espíritu Santo, el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Había explicado recién que el error y el pecado son distintos. Aquí explica como si fueran lo mismo, pero no se debe confundir. Elegir al ego es un error y no un pecado, y el ego en sí ni siquiera existe, es una ilusión. Sin embargo, nuestra creencia en el pecado es un error. Mm. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos, entre comillas, a otros con el objetivo de ver qué podemos obtener de él. Amamos a otro con el objetivo de ver qué podemos obtener de él. De hecho, a esto es a lo que el mundo de los sueños, a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Aquí hace un contraste entre el amor especial y el verdadero amor del cielo. El amor especial siempre es depender de alguien o de algo. Es la creencia de que alguien me va a dar lo que no tengo en mí. Silenciar los micros. Si alguien necesita hablar, puede levantar la manito o prender su micro y hablar.
Entonces, el amor especial es la idea de que me falta el amor de Dios, basado en el principio de escasez, de que algo me falta en mi interior y que lo voy a encontrar afuera, en cuerpos, en relaciones, en cosas, en objetos, en lugares, en algo, algún ídolo que he hecho en este mundo y pienso que eso me va a llenar, que me va a dar plenitud, que me va a dar paz o felicidad o me va a complementar, etcétera. Lo cierto es que nada en el mundo de las formas nos va a dar eso, solo el amor de Dios. Y la manera de recordar el amor de Dios es el perdón. Practicar esta visión correctiva que me une con mis hermanos. Hay una línea, no recuerdo en qué capítulo, donde Jesús dice, buscar en tu hermano es buscar en ti mismo, no es buscar en tu interior. Y no está hablando de cuerpos, sino de ver la faz de Cristo en mi hermano, reconocer su santidad. Buscar al Espíritu Santo en mi hermano es encontrarlo en mí, porque estoy buscando o encontrando la inocencia, la verdad o el reflejo de la realidad en mi hermano. Con el perdón que yo le doy, veo la inocencia, la santidad en él, y eso es buscar en mi interior, porque me estoy uniendo en mi mente con él. Solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. Esta es una cita del capítulo 17 y creo que es una cita bíblica también. No obstante, la verdadera unión que nunca se perdió solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. Así que en la práctica tenemos que unirnos con nuestros hermanos. Esta es la práctica del perdón. Em, el curso está enseñado en dos niveles. Esto lo explicaba siempre Kenneth Wapnick. El primer nivel es el contraste entre el conocimiento y la percepción. Y el segundo nivel es el contraste entre una percepción errada y una corregida, es decir, entre el ego y el Espíritu Santo. Así que el primer nivel contrasta el cielo, la realidad, el conocimiento, donde no hay percepción, no hay ni siquiera una visión correcta. Está más allá de los sentidos, más allá de las interpretaciones. Contrasta este conocimiento con el mundo de la percepción, donde puede haber una percepción errada o correcta, pero hay percepción. Este contraste entre conocimiento y percepción es el nivel uno. Entonces, aquí hay una línea que es del nivel uno, donde dice, solo es posible, la verdadera unión solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. Solo en la realidad, en el conocimiento, es posible la verdadera unión. Ahí solo está la unicidad perfecta. Sin embargo, pasando al nivel 2, donde se contrasta el nivel, la percepción del ego con la del Espíritu Santo, en este ámbito donde somos tomadores de decisiones, que estamos dormidos y estamos en camino a despertar, podemos unirnos, nos unimos a nuestros hermanos. Y esto es una metáfora, porque es recordar que ya somos uno. Pero a través de la práctica del perdón es como si fuéramos derribando esos muros mentales que nos tienen aparentemente separados de nuestros hermanos. Así que es imposible unirse en cuerpos, pero sí es posible unirse en las mentes y las mentes ya están unidas. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. Nadie que esté soñando en realidad puede separar o dividir al Hijo de Dios. Por mucho que yo sueñe que el Hijo se fragmentó y se separó, el Hijo sigue siendo uno. No obstante, la verdadera unión que nunca se perdió solo es posible en el nivel de la mente de Cristo, que esto es en el conocimiento, en la realidad. El pequeño yo, entre comillas, procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor, entre comillas. El ser que Dios creó no necesita nada. Es decir, nosotros identificados con el ego intentamos conseguir cosas, reconocimiento, fama, atención o incluso desprecio. Sea lo que sea, que queremos ser alguien, ya sea alguien significativo y espiritual y bondadoso o alguien aborrecible, pero alguien. Eso es lo que buscamos aquí en el mundo, guiados con el ego. En la realidad, el verdadero yo no busca nada, no hay algo que buscar, no hay nada más, no hay. Simplemente es el ser, es la perfecta unicidad del amor de Dios y del Hijo. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar.
Aquí cuando dice que busca compartir, no es que en el cielo hayan dos y uno le comparta a otro, eso es una metáfora. Se dice que la única relación real es la del padre y el hijo, porque el padre creó a su hijo como extensión de su propio amor, y le profesa su amor y a su vez el hijo tiene sus extensiones, sus creaciones, que son la extensión del amor de Dios. Pero todo esto no se va a entender hasta que lleguemos a ese punto del reconocimiento de la realidad, del total despertar de esa experiencia. Entonces hablamos en metáfora. La metáfora es que compartimos en el cielo, pero hay un solo ser en el cielo, que es el amor. Y de hecho, Ken Wapnick siempre decía, en el cielo no hay ni siquiera un padre y un hijo, solo está, solo se es, Dios es, el amor es. Entonces no hay una parte donde termine el padre y comience el hijo como alguien, como algo separado. Lo de compartir es algo que todavía no podemos entender, simplemente extender el amor. Se dice que en el cielo el amor se extiende eternamente, pero no es distancia, no es dimensión, es simplemente gozo o paz. Busca compartir en vez de obtener, entender en vez de proyectar. Extender en vez de proyectar, es decir, extiende el amor de Dios en lugar de proyectar. Aquí en el sueño proyectamos la idea de culpa. Proyectar la idea de culpa es que yo creo ser culpable y ahora le otorgo esa pecaminosidad o culpabilidad a alguien más. Y ahora quiero ver a alguien o algo aquí fuera como el responsable de mi falta de paz, la figura temible, el pecador, el culpable. Esta es la proyección. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que como él son conscientes de su propia abundancia. Pareciera como si aquí mezclara el nivel uno con el nivel 2. En el nivel uno donde contrasta el conocimiento con la percepción y solo el Hijo de Dios, el Cristo es real y todo lo demás es un sueño. Pero aquí pareciera hablar del hijo dormido, pero que ha elegido la mente correcta, que tiene una percepción correcta. Aquel hijo o aquellos hijos que se quedan con la mente correcta, que eligen al Espíritu Santo, esta definición es para ellos. Dice, no tiene necesidad de ninguna clase y solo busca unirse a otros que como él son conscientes de su propia abundancia. Entonces, en el cielo realmente no hay alguien que busque unirse a otros, no hay otros, hay un solo ser. Pero desde la mente correcta sí buscamos unirnos y eso es simplemente unirnos en la mente, en el perdón, que es más que nada recordar que ya somos uno. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. Hay una parte donde Jesús nos dice que el Espíritu Santo no quiere destruir nuestras relaciones especiales, sino solo transformarlas. Esto es lo mismo. Jesús nos dice, el comienzo de todas nuestras relaciones especiales fue algo súper tonto, algo caprichoso, algo incluso siniestro, de mantener la idea de separación, de pecado, culpa y miedo. Ese fue el comienzo de todas nuestras relaciones especiales. Sin embargo, puestas en manos del Espíritu Santo, pueden ser convertidas en relaciones santas, en relaciones en las cuales practicamos el perdón y deshacemos la culpa inconsciente. Así que no se nos pide dejar de tener relaciones aquí en el mundo, relaciones con la familia, amigos, compañeros de trabajo, pareja, hijos. No se nos pide dejar de relacionarnos entre nosotros. Simplemente se nos pide o se nos sugiere, se nos enseña otra manera de relacionarse. Y esta otra manera de relacionarse no tiene que ver con la conducta o el comportamiento o las palabras, tiene que ver con una visión interna desde el contenido de la mente. Antes nos relacionábamos con el ego, odio especial, amor especial, intento sacar provecho de los demás para llenar un vacío o intento proyectar mi culpa afuera y victimizarme para decirle a Dios, mira, allá afuera están los malos, yo soy la indefensa víctima. Este es el propósito del ego, este es el propósito que le habíamos dado a todas nuestras relaciones aquí. Ahora con el Espíritu Santo el propósito es mirar eso, mirar nuestras proyecciones o nuestros ídolos y practicar el perdón, deshacer estas capas de culpa inconsciente o deshacer la sensación de vacío a través del perdón que le damos a nuestros hermanos y la unidad que forjamos con ellos. Esta unidad que forjamos con ellos eh,
Es una metáfora, ya estamos unidos, no es que tengamos que ir forjando, ir armando una unidad, no es que tengamos que ir acercándonos, ya somos uno, lo que estamos haciendo es despertando, recordando. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. Creo que es en el capítulo 16 donde Jesús habla de estas relaciones de amor especial que son el arma secreta del ego. Em, Porque ahí está muy encubierto el propósito del ego. Muchos de nosotros en nuestro camino espiritual nos dedicamos a deshacer el odio, el resentimiento, la culpa, pero no nos dedicamos a deshacer el placer. Y el placer y el odio y la culpa y el dolor son exactamente lo mismo. Esa sensación de embobamiento, de enamoramiento, de, soy feliz, me siento especial cuando hay alguien especial cerca mío. Esa sensación no es diferente al odio y al asesinato, porque es la idea de que existe una separación, existe alguien separado de mí y existo yo separado de alguien, y por lo tanto tengo que estar separado de Dios. Es la sensación de que existo como alguien especial, y para que yo exista como alguien especial tuve que haber asesinado a Dios. Esto es la enseñanza central de un curso de milagros, examinar el sistema de pensamiento del ego. No es que realmente hayamos asesinado a Dios, tampoco es que realmente existamos como cuerpos o como yoes especiales individuales. Es toda una ilusión, pero es nuestra experiencia aquí. Y la base de nuestra experiencia de que soy un cuerpo, una personalidad, un personaje aquí que se relaciona con otros, la base de esa creencia es que asesiné a Dios. Destruí la perfecta unicidad del cielo, destruí la paz del cielo y ahora creo que Dios está enfadado conmigo y me viene persiguiendo para encontrarme y acabar conmigo. Y por lo tanto tomo toda esta culpa horrible que siento y la proyecto en mis hermanos. Y ahora me invento las relaciones de amor especial para encubrir ese odio, para intentar contrarrestar el odio pero sin deshacerlo. Es lo mismo. Amor especial es lo mismo que odio especial. Placer es lo mismo que dolor. Son exactamente lo mismo. Ya sea si creo que algo aquí en el mundo de las formas me puede beneficiar, es lo mismo que creer que algo aquí me puede perjudicar. Ahora bien, no se nos pide, no se nos exige abandonar el placer, simplemente se nos lleva a entender de dónde proviene y qué es lo que significa el placer, o mi relación de amor especial. Significa que estoy queriendo sustituir el amor de Dios. Y no es nada grave porque realmente no puedo sustituir el amor de Dios. Ya soy uno con el amor de Dios, soy uno con Dios. Pero en mi locura, en mi demencia, en mi mente, creo que me separé del amor de Dios y deseo estar separado, deseo ser especial, ser un yo individual. Y esto es lo que le dio lugar a todo el universo de tiempo y espacio, a todo el cosmos, todo el mundo de las formas. Eh, en otros caminos espirituales se plantea de que Dios creó el mundo y que lo hizo para que seamos felices. Y es una gran mentira. Dios no creó este mundo, lo fabricamos nosotros y lo fabricamos para mantenernos infelices con la ilusión de que somos felices. Es decir, para mantener el odio y la culpa y tapado con una capa de especialismo y de placer. Voy a repetir la última línea que leí, dice, el mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. Mis relaciones especiales son el comprobante de que realmente me separé de Dios. Ahora, todo este sistema de pensamiento está muy enterrado en la mente. Nosotros como estudiantes de un curso de milagros lo sabemos por teoría. La idea es que lleguemos a tomar contacto con este propósito errado, este propósito siniestro de mantener la separación. Y tomarle el peso, darnos cuenta de que no nos ha traído paz el creerme alguien especial o creer que alguien es especial, creer en la separación, en la dualidad, jamás me dio paz. Me dio dolor y me dio placer, pero jamás paz. El Espíritu Santo las transforma, las relaciones especiales, en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño.
Es decir, lo que nosotros nos inventamos para mantenernos dormidos, el Espíritu Santo lo ocupa ahora para despertarnos, para llevar a la práctica el perdón ahí en esas relaciones que nosotros nos inventamos. Cada relación especial ahora representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Ahora todo se transforma en una lección de perdón. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. Ahora nuestras relaciones especiales puestas en manos del Espíritu Santo, es decir, nosotros eligiendo al Espíritu Santo para ver estas relaciones, son ahora la oportunidad de invitar al Espíritu Santo a que corrija nuestras mentes y que nos traiga el recuerdo de la unicidad, el recuerdo del amor de Dios. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. No es que en realidad el cuerpo perciba, lo que percibe es la mente, pero pareciera como si fuera el cuerpo. Ese es el autoengaño que nos hemos hecho. Y pareciera ahora ser una limitación a la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Es la mente la que pareciera ver y oír a través de nuestros sentidos físicos. Pero como se nos dice también en el curso más adelante, los ojos no ven, los oídos no oyen, el cerebro no piensa. El cuerpo no siente, el cuerpo no hace nada. Lo que hace todo es la mente. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Ahora, los cuerpos sí o sí van a envejecer, deteriorarse y morir. Eh, no necesariamente porque elijamos al ego, los cuerpos fueron hechos para morir. El procedimiento por el que pasa el cuerpo es simplemente el reflejo del sistema de pensamiento que le dio lugar. Pero no es que si alguien practica el perdón y se ilumina, va a vivir eternamente en un cuerpo. El cuerpo sí o sí va a morir. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se le descarta cuando deja de ser necesario. Ahora, esto no se debe tomar literal. No es que el cuerpo se vuelva invulnerable, es simplemente que por ahora es útil como un medio de comunicación. Puede incluso el cuerpo enfermar, deteriorarse, pero por ahora va a ser útil como un medio de comunicación mientras sigamos practicando el perdón. Finalmente, todos los cuerpos son tremendamente vulnerables y nuevamente todos los cuerpos van a morir. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Creo que es la lección 16 que dice mi cuerpo es algo completamente neutro, o es... No, la lección 16 dice no tengo pensamientos neutros. El mundo es neutro, pero mi manera de pensar no es neutra. Creo que es la 294 que dice mi cuerpo es algo completamente neutro. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. O sea que todos nosotros como tomadores de decisiones somos tremendamente libres de elegir entre un sistema y otro, entre el resentimiento y la culpa del ego o el perdón y la paz del Espíritu Santo. Esto es una de las enseñanzas fundamentales en un curso de milagros. Todos, absolutamente todos, cualquier persona, cualquier ser es libre de elegir entre el ego y el Espíritu Santo, porque cualquiera diría, y un bebito, un niño pequeño que no sabe de un curso de milagros, ¿cómo va a perdonar o cómo va a elegir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está en un libro, el Espíritu Santo está en nuestras mentes, que no tiene que ver con la cabeza, no tiene que ver con las neuronas, tiene que ver con el tomador de decisiones y todos nosotros tenemos un tomador de decisiones. Que nos disociemos, que nos autoengañemos, eso está claro. Nos ponemos muchas defensas para no tomar cargo, para no hacernos responsables de nuestro tomador de decisiones,
pero de que lo tenemos, lo tenemos. Tenemos la capacidad de elegir. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Ahora, en realidad los ojos del cuerpo no son lo opuesto a la visión de Cristo. Nos inventamos la visión de los ojos como un opuesto a la visión de Cristo, pero ahora ver con los ojos pasa a ser algo neutro. Puedo estar mirando con los ojos y elegir al ego o elegir al Espíritu Santo o el Cristo, en este caso que vendría siendo lo mismo. Pero si yo me tomo en serio lo que ven mis ojos, estoy eligiendo al ego. Si yo miro a través de mis ojos, y esto es una metáfora y es nuestra experiencia aquí, porque en realidad no vemos con los ojos, vemos con la mente. Pero lo que yo perciba, lo puedo percibir con el Espíritu Santo también. Así que todo lo que yo percibo es neutro, pero mi manera de percibir no es neutra, porque elijo al ego o al Espíritu Santo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros. Aquí Jesús nos dice, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Está en los animalitos, o en las plantitas, o en los bebés, o en un anciano, en nosotros como estudiantes, sea quien sea. Da lo mismo que apariencia física tenga, en su mente tiene la capacidad de elegir al Espíritu Santo, así como tiene la capacidad de elegir al ego, y por lo general elegimos al ego, pero podríamos volver a elegir. Elige de nuevo, nos dice en la última sección del texto. Su voz, la del Espíritu Santo, nos parece distante y difícil de oír porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar en voz a grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. El Espíritu Santo es la voz clara, no es una voz literal, y esto no se debe confundir, es una metáfora cuando hablamos de la voz. No son palabras, no son sonidos, es un sistema de pensamiento, es una experiencia de paz. Hay quienes pueden escuchar una voz, no es importante. Lo importante no es escuchar palabras o frases, lo importante es oír la palabra, la palabra que se escribe con mayúscula. Es una metáfora, es elegir el perdón, aceptar la corrección, aceptar la paz del Espíritu Santo. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. O sea que pareciera como si solo pudiéramos escuchar al ego porque habla muy fuerte. Pero Jesús nos dice, la voz del Espíritu Santo es mucho más clara y te podría atraer más si tú la eligieras. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y de esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Y nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Es decir, tarde o temprano, en algún momento, todos vamos a elegir reemplazar al ego por el Espíritu Santo. Em, todos vamos a despertar y nos vamos a iluminar. Cada quien va a elegir cuándo comenzar el camino. Este curso está hecho para ahorrarnos tiempo. Esta parte teórica y luego la parte práctica con el libro de ejercicios está hecho para disciplinar nuestra mente, adiestrar nuestra mente a pensar con el Espíritu Santo, a pensar con la paz en lugar de con el sufrimiento. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Esa es la base, la famosa Trinidad impía del ego, la base del sistema de pensamiento del ego, pecado, culpa y miedo o muerte. Esa es la Trinidad del ego, por el sistema que dio origen a todo el mundo de las formas. Entonces se nos dice que la visión de Cristo o el don del Espíritu Santo, la visión del Espíritu Santo es la corrección a nuestro sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo.
Es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Esta corrección nos provee el Espíritu Santo, nos lleva hasta el punto donde estamos iluminados y Dios da el último paso. Así que no solo es posible, sino inevitable. Las líneas con las que comienza este curso, que pronto quizás lo alcancemos en esta sesión, dicen, voy a saltarme un par de párrafos. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Quiere decir que es inevitable. Obligatorio no quiere decir que se nos imponga. Quiere decir que es inminente. Todos vamos a elegir al Espíritu Santo. Y no se refiere específicamente a este libro, a este curso, sino que se refiere al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, a la corrección. Esa corrección es obligatoria, no porque se nos obligue, sino porque es inevitable. Continúo la lectura. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. Este es el cambio que hacemos. Antes veíamos todo como una injusticia. Ahora al menos nos damos cuenta de que estamos proyectando culpa y de que nuestros hermanos no nos están atacando, si bien su intención puede ser atacarnos. Ahora traducimos todo a supuesto ataque a una petición de ayuda, a una petición de amor, donde podemos oír nuestra propia petición de amor y contestarlas con nuestro amor, que en realidad es la práctica del perdón. No es el amor del cielo, es su reflejo que es el perdón. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas, que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Es decir, ahora reconocemos la falsedad del pecado, es solo un error y es una petición de ayuda, una petición de nuestra ternura y nuestro amor. Y esta ternura y amor no tiene que ver con el comportamiento, sino con un pensamiento de perdón, un, una decisión de renunciar a atacar, de renunciar a condenar o juzgar. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas. Ya no veo al mundo atacándome, por lo tanto no necesito defenderme. Una vez más, esto es solo la mente, solo la mente. Lo vuelvo a repetir, solo la mente. No estamos diciendo que uno no se pueda proteger físicamente, para nada. Jamás se nos diría eso. Eso sería una confusión de niveles. Estamos diciendo que es en nuestra mente donde ya no ponemos defensas, es decir, no juzgamos, no condenamos, no nos sentimos especiales. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras. No está hablando de la forma, sino del contenido. La única necesidad que todo el mundo tiene es el amor de Dios. Y es en sí una necesidad ilusoria. No es que realmente necesitemos el amor de Dios. Todos ya estamos eternamente en el amor de Dios, pero sí necesitamos recordarlo. Y a través del perdón le otorgamos ese recuerdo a nuestros hermanos. Incluso si ellos no están preparados para aceptarlo en el mismo instante, en algún momento lo van a aceptar. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras, porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. Esto me recuerda mucho a, creo que es la sección quinta del primer capítulo del Canto de la Oración, donde dice, eh, vamos juntos, pues no puedo ir sin ti. Esta es una oración que nos pide Jesús decirle a nuestros hermanos. No puedo ir sin mi hermano, está hablando de la mente. No puedo despertar a la realidad sin haberme unido en la mente a mi hermano, sin haberle perdonado completamente. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. El perdón de por sí es una ilusión, no existe en el cielo o en el conocimiento. Sin embargo, es una ilusión necesaria para nosotros que estamos dormidos.
En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Y cuando hablamos de errores, jamás hablamos de conducta, de comportamiento o de lenguaje. Hablamos de en la mente como tomadores de decisiones elegir al ego. Ese es el único error que lo repetimos una y otra vez, pero siempre es el mismo error, uno solo, elegir al ego. Perdonamos a ot- Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir. Quiero hacer una corrección, una aclaración aquí. Muchas veces creemos que si yo perdono a los demás me van a perdonar a mí. No funciona así, no siempre. Hay ocasiones donde ocurre y es bonito, pero no siempre ocurre así. Lo hemos comprobado. Nosotros hemos practicado el perdón con alguien y la persona sigue enfadada con nosotros y no guarda resentimiento por años, tal vez. Entonces, no es que si yo perdono a los demás, automáticamente los demás también van a perdonarme. Si yo me llevo bien con los demás se van a llevar bien conmigo. No siempre funciona así. Hay casos donde ocurre y ha ocurrido muchas veces, pero no es algo que se garantice y no es la meta del curso tampoco. La meta del curso no es caerle bien a los demás. La meta del curso es perdonar a los demás. Perdonar a los demás es como yo mismo deshago mi propia idea de ser culpable. Por eso dar es lo mismo que recibir, porque el perdón que yo les doy a mis hermanos es la corrección que me estoy dando a mí mismo. No es que ellos vayan a practicar el perdón conmigo, no necesariamente. Es que yo mismo estoy permitiéndome ser corregido por el Espíritu Santo para que deshaga la culpa en mí, la ilusión de culpa, porque no era una culpa real. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. Es decir, por mucho que nos autoengañemos y que nos olvidemos de la verdad sigue siendo verdad. El cielo sigue estando a salvo y nosotros, como espíritu, como un solo ser, seguimos estando ahí eternamente a salvo en el cielo. No se perdió ni una sola nota del himno celestial. Se nos dice, creo que en el capítulo 29, por ahí. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpa, nos liberamos. Hay una parte, no recuerdo qué sección, donde Jesús habla de que somos los carceleros de nuestros hermanos cuando les mantenemos resentimiento. Y dice que el carcelero se mantiene prisionero a sí mismo porque tiene que estar resguardando la celda para que no se escape su prisionero. Por lo tanto, se condena a sí mismo a quedarse ahí, al lado de la celda también. Entonces, cuando liberamos a nuestro hermano, nos liberamos nosotros, porque ya no tenemos que resguardar que se mantenga ahí aprisionado. Nosotros nos damos también la libertad. Todas estas son metáforas, hace referencia a que libero a mi hermano de mis juicios y deshago mis propios juicios. Si deshago mi creencia de que mi hermano es culpable, desharé mi propia creencia de yo ser culpable. Si se han fijado, en estos últimos párrafos habla muchísimo del perdón. El perdón es fundamental en el estudio de un curso de milagros. Es la única respuesta. En este caso, el perdón y el milagro son lo mismo, el instante santo también, la visión de Cristo. Es simplemente la corrección, son distintas maneras de hablar de un sistema de pensamiento correctivo. Ya se nos dijo que el perdón es una ilusión, porque no existe en el cielo. Sin embargo, mientras estemos dormidos, necesitamos practicar el perdón para llegar a la paz, a la experiencia de paz, a ser conscientes de esa infinita paz que ya está en nosotros. Y el perdón es solo beneficio para nosotros, es ganar o ganar, no hay ninguna pérdida. El perdón no es un arma de doble filo como todo lo que nos ofrece el ego. El perdón solo nos da y no nos quita. A menos que tengamos una confusión de niveles y creamos que tenemos que desprendernos de cosas aquí para llegar a la paz, eso no funciona, es inútil. Yo podría deshacerme de todas mis pertenencias y eso no me va a agregar ni una gota de paz. Sin embargo, me podría deshacer de toda mi culpa y mi resentimiento y esa es la única paz.
Es la única manera de tener paz y felicidad. No porque las cosas me resulten bien afuera, sino porque algo resultó bien adentro, que es mi práctica del perdón. Al no mantener a nadie prisionero de la culpa, nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Esto es fundamental, poder y tener que generalizar el perdón. Si realmente quiero paz, no solo tengo que perdonar a mis seres queridos, tengo que perdonar a todo el mundo, porque es en todos donde yo he proyectado la culpa. Muchas veces uno dice, ah, ya perdoné a mi expareja y, y pasamos por alto el resentimiento que tenemos con un violador, un asesino que vemos en las noticias. Así como que no, ni nos inmutamos, sentimos odio, sentimos resentimiento por el que está en la tele, que ni siquiera lo conocemos y no nos interesa perdonarle. Y según nosotros, ah, perdoné a mi expareja, eso sí es importante, estoy en paz, me liberé. Pero si no perdono a uno solo de mis hermanos, no he perdonado a nadie. Por eso es que Jesús nos pide generalizar el perdón con todos nuestros hermanos. Si excluyo a uno solo de mis hermanos, estoy excluyendo a todos. Me estoy excluyendo a mí mismo de la paz. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá de eso. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Es decir, la práctica del perdón nos lleva hasta el mundo real. El mundo real es el mundo perdonado. Hasta el total deshacimiento del ego. Nos quedamos con una mente correcta solamente, solo con el Espíritu Santo. Esto no es el conocimiento, es la corrección, llamémosle iluminación. Hasta ahí nos deja el curso. El siguiente paso depende de Dios, el último paso, cuando nos despierta el conocimiento. Y esto también es una metáfora. Dios no da pasos realmente, pero es una manera de explicarnos qué es lo que pasa al final del camino. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Vamos a comenzar con la introducción del texto. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Es decir, Jesús nos dice, tú no eliges de qué se trata el plan de salvación del Espíritu Santo, si eliges cuándo comenzarlo, cuándo comenzar a practicar el perdón. No, tú no eliges cómo es el medio, tú no eliges los medios para la salvación o para el despertar, solo eliges si aceptarlos ahora o aceptarlos más tarde. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. El amor corresponde al conocimiento. Dios dará el último paso y nos despierta a ese amor. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden la experiencia, que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Es decir, tú ya eres el amor de Dios como Cristo, la extensión del amor de Dios, el Hijo de Dios. Sin embargo, despejando los obstáculos que son todo el sistema de pensamiento defensivo del ego, deshaciendo los errores en la mente, es como llegamos finalmente al reconocimiento, a la presencia de este amor. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Pareciera como si el ego fuera lo opuesto a Dios, pero Dios no tiene un opuesto, por lo tanto el ego no existe, es una ilusión. Asimismo, el miedo, el sufrimiento, el ataque y la culpa y el especialismo, nada de eso existe, son ilusiones. Pero debemos examinarlas, tal como se nos dice en el comienzo de la dinámica del ego, porque el no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera.
Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Esto lo habíamos leído hace poquito en el prefacio y esta es la manera en que se resume este curso. Nada real puede ser amenazado. El Cristo en nosotros no puede estar en peligro, no puede ser dañado ni afectado en absoluto. Está ya eternamente en el amor de Dios. Luego dice, nada irreal existe. Todo el mundo, el universo de tiempo y espacio es una ilusión y no existe. Y el sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo en nuestra mente también es una ilusión. Tampoco es real. Solo el amor es real. Y en este reconocimiento reside la paz de Dios. Una vez que reconozco que solo la verdad es verdad y que las ilusiones son ilusiones, entonces llega la paz. Capítulo 1. El significado de los milagros. Principios de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Bien. Jesús nos dice que el mundo no existe. Por lo tanto, ninguna parte del mundo existe. Todo el mundo es una ilusión. Cuando decimos mundo, hacemos referencia al mundo de la multiplicidad de las formas, que es todo el cosmos, todo el universo de tiempo y espacio. Así como, entonces, como todo el mundo es una ilusión, no hay grado de dificultad en los milagros. El milagro es la corrección, pasar del ego al Espíritu Santo. Es la práctica del perdón. No hay grados de dificultad en practicar el perdón, porque practicar el perdón es hacerme a un lado y permitir que el Espíritu Santo me enseñe a ver correctamente el mundo y reconocer que lo falso es falso y que el Cristo en mis hermanos es real. No puede haber grado de dificultad, porque mi única función es hacerme a un lado. Mi única función es aceptar la corrección. Mi función no es yo proveer la corrección, sino aceptarla. Mi función no es ingeniármelas para ver cómo salgo de este sistema de pensamiento. Mi única función es aceptar la corrección. Ya se me dio la corrección. Mi única función no es intentar inventar una corrección. Esa no es mi función. Esa función es del Espíritu Santo. Mi única función es aceptar al Espíritu Santo o aceptar a Jesús que representa al Espíritu Santo. Es lo mismo. Entonces, no hay grados de dificultad porque todo requiere la misma respuesta. Si yo creo que el mundo es real, creeré que hay grados de dificultad en perdonar, porque al parecer hay cosas más terribles o menos terribles. Sin embargo, para el Espíritu Santo no hay cosas más terribles o menos terribles. No hay cosas. Todas son ilusorias. No hay nada real aquí. Nada aquí me puede afectar. Nada aquí tiene el poder de quitarme la paz de Dios. Todos son iguales. Todos los milagros son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Aquí se refiere a que, puesto que solo hay dos opciones, dos alternativas, el ego y el Espíritu Santo, elegir al Espíritu Santo son expresiones de amor. Mi perdón o el milagro que ofrezco, que solo la mente, son expresiones de amor. Todas las expresiones de amor son máximas porque yo no puedo estar a medias entre el ego y el Espíritu Santo. No puedo estar a medias entre dar y pedir amor. O doy amor o pido amor. O estoy en el Espíritu Santo o estoy en el ego. Así que cada vez que estamos en el Espíritu Santo, estamos completamente en el Espíritu Santo. Cada vez que expresamos amor, esa expresión es máxima, es completa, no tiene grados, no mengua. Es decir, simplemente es. O estoy en el ego o estoy en el Espíritu Santo. No puedo estar a medio camino, no puedo quedar en tierra de nadie. 2. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, y aquí dice fuente con F mayúscula, haciendo referencia a Dios, al amor, la cual está más allá de toda posible evaluación. Entonces Jesús nos dice, el milagro, el perdón, el instante santo no son tan importantes como el amor mismo del cual provienen. Eso es una corrección, pero sigue siendo una ilusión. Es decir, el milagro no es algo real, es una ilusión, pero una ilusión correctiva. Entonces Jesús nos dice, el milagro de por sí no importa. Lo que importa es su fuente, que es la realidad del cielo, del amor de Dios. Eso sí importa. Y nosotros como Cristo, como un solo hijo, ya estamos eternamente ahí.
pero a través del milagro del perdón es como recordamos que ya somos uno con la fuente. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Debemos recordar que los milagros son correcciones mentales, tal como se nos dice al comienzo de la pregunta 13 de la segunda parte del libro de ejercicios, que es el milagro. Dice, el milagro es una corrección en la mente, solo la mente necesita corrección. Tal como se nos dice también al comienzo de psicoterapia, donde dice que toda enfermedad es una enfermedad mental. La mente es la única que necesita curación. Así que el milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación, el mundo, y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Esto es el milagro. Miro el mundo, miro las formas, las figuras cambiantes y perecibles, y el milagro lo que hace es recordarme a mi mente que lo que estoy viendo es un sueño, es una ilusión, es falso. No tiene el poder ni de darme la paz ni de quitármela. No tiene el poder de afectarme ni positiva ni negativamente. Eso es un milagro. Entonces, primero, no hay grados de dificultad de los milagros, porque es una sola corrección y es hacernos a un lado y permitirnos ser corregidos. Luego, el milagro en sí no es realmente importante. Lo que importa es la realidad del amor de Dios. Sin embargo, el milagro me conduce hacia allá, hacia el despertar. Y por último, para repasar todo esto, dice que los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. No es que yo tenga que programar cuándo, simplemente de hacerme a un lado y aceptar la corrección. Es algo que tiene que resultar naturalmente. No es que sea casual o al azar. Yo lo elijo, por supuesto. Elijo la corrección, la acepto en mí. Pero es natural en el sentido de que no soy yo quien planea de qué se trata. No soy yo el corrector. El maestro es el Espíritu Santo, Jesús. Yo simplemente me permito ser corregido. Yo acepto la corrección. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Cada vez que yo elijo al Espíritu Santo, el cual procede del amor, lo que estoy haciendo es un milagro, simplemente por quedarme en ese instante santo de paz. Esto es un milagro, es corregir mi mente. Los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesites saber. Ahora, por lo general, el principio número 4 se confunde y se malentiende. Alguien que quiera, que tenga muchos deseos de recibir guía en el nivel de la forma, es porque tiene miedo al contenido de perdón. Si perdiéramos el miedo a la respuesta, al contenido, no nos importarían las pequeñas respuestas, las respuestas específicas, las añadiduras. Como se nos dice en la verdadera oración, la gran respuesta contiene las pequeñas respuestas. Pero debemos buscar la gran respuesta, no las pequeñas respuestas. Cuando se nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar muy concretamente, se refiere a nos va a enseñar cómo perdonar, nos va a enseñar cómo observar y honestamente examinar nuestro sistema de pensamiento para ir deshaciéndolo y quedarnos solo con el Espíritu Santo. Luego, si somos guiados, inspirados a hacer cosas en el mundo, no es importante, son solo añadiduras. No tiene valor lo que hagamos en el mundo, lo que hagamos con nuestro cuerpo, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestro lenguaje, tiene valor cero, nada. No es importante lo que yo haga en el mundo, lo importante es con qué maestro quiero ver el mundo. Y el Espíritu Santo me enseñará cómo ver correctamente el mundo. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Aquí Jesús hace referencia a que nosotros hemos confundido lo que es el milagro y lo confundimos con nuestras buenas intenciones de hacer cosas en el nivel de la forma y pensamos que eso es un milagro. El milagro es solo la mente. Pero como nos hemos confundido, Jesús nos dice, tú cuando intentas hacer un milagro confundes contenido con forma y haces cosas en la forma y le llamas milagro. Yo te enseñaré, nos diría Jesús, qué es un milagro, es solo un cambio de percepción, un cambio de interpretación en tu mente. Entonces, cuando tú lo intentas controlar, te vas a confundir y vas a ir a la forma.
Entonces, cuando Jesús nos dice que deben ser involuntarios, quiere decir que no soy yo el que maneja de qué se trata el milagro, simplemente lo acepto. Y luego cómo se expresa en el nivel de la forma no tiene importancia. Será útil para nuestros hermanos para compartir el mensaje del contenido de perdón, el contenido que es el milagro. El comportamiento que tengamos con nuestros hermanos puede ser un medio útil, temporal, pero no es importante. Yo en mis clases suelo especificar esta diferencia entre útil y valioso. Hay comportamientos en el mundo que son útiles, porque pueden ser un medio, pero no son valiosos porque son ilusorios y son temporales. Lo valioso es la paz en la mente, no cómo expreso en el nivel del comportamiento esa paz. La expresión física o la manifestación de la corrección en el nivel de la forma no es importante. Si yo creo que eso es importante, estaré diciendo que el amor de Dios no es importante, porque o bien las ilusiones son importantes o bien la realidad lo es. Los milagros son naturales, cuando no ocurren es que algo anda mal. Muchas veces uno dice, es normal estar en el ego, es normal tener tristeza, es normal sentir culpa, es normal sentir placer, es normal sentir dolor. Y Jesús nos diría, no es lo normal es la paz, lo normal es el perdón, es el milagro, es la corrección en tu mente, lo normal es elegir al Espíritu Santo. Elegir al ego es común. La diferencia entre normal y común es que normal es lo correspondiente según la norma, lo que debería ser. Y común es lo que se repite más. Lo que se repite más es elegir al ego, pero lo normal o lo natural sería elegir al Espíritu Santo. Esto no quiere decir que seamos malos por elegir al ego. Estamos confundidos, estamos equivocados, estamos locos de mente, pero no hemos cometido pecado, es solo un error. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Se refiere a ir desprendiéndonos de nuestras viejas creencias, ir haciendo a un lado. Creo que es el- la introducción del capítulo 21 donde se nos dice, bueno, no recuerdo bien dónde era, pero hay una parte donde Jesús nos dice que aprender este curso requiere cuestionar todos los valores abrigados. Esto sería la purificación, deshacer todo lo que, vaciar nuestra mente de todo lo que creíamos que era la verdad, incluso de tales enseñanzas que pensábamos que eran lo máximo espiritual, en algún momento nos damos cuenta de que seguían siendo dualistas y la dualidad nunca nos va a llevar a una genuina paz. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Es decir, que todos podemos elegir la corrección y aceptarla, pero es necesario que observemos y examinemos nuestra mente para ir deshaciendo las barreras. Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Debemos recordar que la única falta es la sensación de que nos separamos del amor de Dios. Más adelante en este mismo capítulo, en la sección sexta del primer capítulo, que es las ilusiones de necesidades, Jesús nos dice que la única carencia que debe ser corregida es tu sensación de estar separados de Dios. Esa es la carencia que suple los milagros o el perdón. Es recordarnos que no estamos separados del amor de Dios, a través de recordar que no estamos separados de nuestros hermanos. Los milagros curan porque suplen una falta, los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Aquellos que temporalmente tienen más son aquellos que tienen paz, aquellos que están en la mente correcta. Aquellos que temporalmente tienen menos es aquellos que no están en paz, que están eligiendo al ego. Ambos son iguales, ambos son el Santo Hijo de Dios, solo que uno está en la mente errada y otro en la mente correcta. Y el que está en la mente correcta le sirve de guía al que está en la mente errada. Pero ninguno es más importante o más valioso o especial. Ambos son el mismo Hijo de Dios. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor tanto al que da como al que recibe.
Invertir las leyes físicas no se refiere a que voy, eh, voy a romper las leyes físicas. No se refiere a que puedo controlar las leyes físicas. Se refiere a que simplemente las trasciende, las pasa por alto, no le afectan. Las leyes del mundo no le afectan a la mente. Las leyes del mundo dicen que tengo que sufrir cuando tal o cual situación ocurre. Eso no me afecta cuando yo estoy en la mente correcta, cuando estoy obrando un milagro, que es simplemente elegir al Espíritu Santo. Nuevamente, los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas, brinda más amor tanto al que da como al que recibe. Las leyes físicas dicen que todo lo que yo doy lo pierdo, y eso es cierto en este mundo. Si yo tengo un libro y lo regalo a alguien, lo pierdo, ya no lo tengo, a menos que tenga mágicamente el poder de multiplicar las cosas y de manifestar un libro exactamente igual. Pero no tenemos ese poder, al menos la mayoría de nosotros no lo tiene. Yo cuando tengo algo y lo regalo, lo pierdo. Son las leyes físicas. Ahora bien, el milagro invierte esas leyes y dicen que lo que yo le doy a mi hermano es lo que me doy a mí. Y esto es solo en el contenido de la mente. Si le doy condenación a mi hermano, soy yo el que está siendo condenado. No porque alguien me condene, sino porque yo mismo estoy creyendo en mi culpabilidad al creer en la culpabilidad de mi hermano. Ahora, si yo le doy un milagro, que es mi perdón, es, soy yo quien recibe ese milagro, soy yo quien deshace la culpa inconsciente de quien es perdonado. Voy a repasar un poquitito esta última idea. En el mundo de lo físico, todo lo que yo doy lo pierdo, pero en las leyes de mi mente, lo que yo le doy a mi hermano es lo que me estoy dando a mí mismo. Muchas veces confundimos y decimos, no, todo lo que yo doy aquí en el nivel de la forma, me lo doy a mí mismo. No es así. Nuevamente, si yo tomo un libro y se lo doy a alguien, no me lo estoy dando a mí, se lo estoy dando a alguien, pierdo ese libro, ya no es mío. Si yo tomo un pan y se lo doy a un hermano, pierdo ese pan, no me lo estoy dando a mí, se lo estoy dando a otro cuerpo, y ni siquiera somos cuerpos. Cuando hablamos de que todo lo que yo le doy a mis hermanos me lo doy a mí, es solo en el contenido de la mente. Si elijo al ego y le doy pensamientos de ego a mi hermano, me los doy a mí. Si elijo al Espíritu Santo y le doy pensamientos del Espíritu Santo, de paz y perdón a mi hermano, es ese perdón y esa paz la que me doy a mí. No tiene que ver con lo físico, por eso es que invierte las leyes físicas, porque las pasa por alto. Las leyes físicas, una vez más, dicen todo lo que yo soy lo pierdo, y eso es verdad en el mundo. Pero las leyes del milagro es todo lo que yo doy, me lo doy a mí mismo, y solo en el contenido de la mente. Aclaro esto porque muchas veces uno dice, ah, voy a regalar tal cantidad de dinero y me lo estoy dando a mí, total, esto va a volver y me va a llegar de vuelta y multiplicado. Hay a quienes les funciona, pero hay a quienes no les va a funcionar. Y regalaron $1.000 y perdieron esos $1.000 y tienen que trabajar para conseguir más, otros $1.000. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Aquí Jesús tiene claro de que nosotros confundimos los milagros con cosas en el nivel de la forma. Si yo creo que sanar una enfermedad es un milagro, me voy a confundir y luego me voy a ver tentado a ocupar ese milagro, entre comillas, que no es un milagro, es un cambio en el nivel de la forma. Me voy a ver tentado a ocuparlo con vistas a atraer creyentes. Es decir, a intentar convencerles y decirles a los demás, mira, yo sané tal enfermedad con mi cuerpo estudiando un curso de milagros, ahora tú tienes que estudiar un curso de milagros para que tú sanes tu enfermedad. No se trata de eso el curso no está interesado en sanar mi cuerpo, está interesado en sanar mi mente. Y no está interesado en que yo predique la palabra a los demás, está interesado en que yo practique el perdón. Si alguien se ve inspirado a compartir las enseñanzas de un curso de milagros con alguien, bien, si lo hace, pero no es lo importante. Lo importante no es hablarle a los demás del Espíritu Santo y del perdón y del curso. Lo importante es que yo acepte la corrección en mi mente. Hasta ahí llega nuestra función. Todo lo demás sería añadidura. Entonces, cada vez que creemos que algo aquí en el mundo de las formas es un milagro, primeramente estamos equivocados. No es un milagro. El milagro no excede la mente, no sale de la mente.
Puede ser que alguien practique el perdón, obre un milagro en su mente y vea cierto cambio en el mundo. Ese cambio sigue siendo neutro. Si alguien sanó su cuerpo, no hay ninguna diferencia entre un cuerpo enfermo y un cuerpo sano. Ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia en que gane $1 o gane $1.000.000. Ninguna diferencia. Todo aquí es la misma ilusión. Si yo creo que algo de lo que ocurre aquí en este mundo es valioso, importante, significativo o es tema siquiera, estoy equivocado. Estoy apuntando en dirección contraria hacia donde me está llevando este curso. Lo cual no es ningún pecado, es un simple error y es una defensa. Y podemos volver a elegir cuando queramos. No estamos diciendo que sea algo prohibitivo cambiar cosas en el mundo, cambien lo que quieran. Lo que nos diría Jesús es, no le llames milagro, solo eso. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Ya explicamos que Jesús entiende que nosotros confundimos el milagro del contenido de la mente con cosas en el cuerpo y ocupamos esas cosas en el nivel del cuerpo o de la forma para atraer creyentes. La oración es el vehículo de los milagros. Primeramente, la oración para un curso de milagros no tiene que ver con pronunciar frases o plegarias. Está exenta de toda súplica o petición, como se nos dice en la verdadera oración, del canto de la oración. La oración es simplemente hacerme a un lado, entrar en ese silencio interior donde entro en comunión con la mente correcta y con el amor de Dios. Esa es la oración. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. En la oración yo me dirijo hacia Dios, hacia su presencia, representada por el Espíritu Santo o por Jesús. En los milagros yo practico el perdón con mi hermano y me uno en paz con él. Incluso si él no quiere unirse en paz conmigo, y nunca estamos hablando de palabras o de comportamientos, sino de la mente. Yo en mi mente reconozco que mi hermano no está separado de mí. Solo eso. No le exijo que él lo reconozca, no le exijo que él me perdone. Solo yo le perdono. Y vamos a leer el último para ir ya cerrando esta sesión. Se nos pasan rápido las horas. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Los milagros son pensamientos. Un milagro es un pensamiento correctivo, que es el reflejo del nivel superior de experiencia, que es el conocimiento. El milagro es el reflejo del conocimiento. Representa al conocimiento. No es el conocimiento, pero representa al conocimiento. Entonces, hay pensamientos milagrosos y pensamientos cerrados. Un pensamiento milagroso es el perdón, y nada más que el perdón. Es un pensamiento donde abandono el resentimiento o la culpa y estoy en paz. Y por otro lado están los pensamientos del ego, de sustituir el amor de Dios con ídolos o de proyectar culpa para no verla en mí, sin embargo conservarla y conservar mi yo especial. Están estos dos tipos de pensamientos, los del ego y los del Espíritu Santo. Los del ego representan el nivel inferior y los del Espíritu Santo el nivel superior. Unos representan la idea de separación y otros representan el recuerdo de la unicidad. Voy a repasar. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Representan mi idea de separación y especialismo o representan el recuerdo del amor de Dios. Por eso es que no tenemos pensamientos neutros, o son del ego o son del Espíritu Santo. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Y aquí hace un contraste entre el pensamiento del ego y la creación, es decir, el conocimiento. Aquí contrasta, esto podríamos decir que es una aseveración del nivel uno, donde se contrasta conocimiento con percepción. En la percepción se da lo físico, en el conocimiento se da la creación. A propósito de creación, nada en el mundo es una creación, todos son fabricaciones. Cuando Jesús habla de las creaciones del Hijo, hace referencia a la extensión del amor del Hijo. El Hijo es la extensión del amor de su Padre y a su vez
el Padre le confirió la capacidad de ser padre a su Hijo. Es decir, el Padre se extiende a sí mismo y crea al Cristo, y el Cristo se extiende a sí mismo. Estas son las creaciones. Y hablamos de creaciones en plural como metáfora, porque pareciéramos ser muchos nosotros. Pero puesto que hay un solo Hijo, hay una extensión del Hijo. Esa es la creación del Hijo. Y es solo amor, no tiene que ver con formas, cuerpos, figuras, nada aquí en el mundo de las formas. Esto no quiere decir que no podamos utilizar esa palabra aquí en el mundo. Cuando alguien, por ejemplo, no sé, hace un invento o pinta un cuadro o compone una canción, puede decir que esa es su creación, hablando en términos del mundo. Simplemente si somos estudiantes del curso no lo vamos a tomar en serio como una creación, sabremos que es una fabricación solamente. Pero cuando nos relacionamos con los demás, ocupamos ese término normalmente. La idea es, como siempre nos decía Ken Wapnick, sean normales. Las personas normales hablan de creaciones en el nivel de la forma, solo que aquel que es honesto no se lo toma en serio, solo eso. La práctica es la mente donde se debe corregir, no necesariamente el lenguaje. Por supuesto, aquí en el ámbito del estudio de un curso de milagros, como son estas sesiones, hablamos de creación solo para el ámbito del conocimiento y jamás para el nivel de la forma. Y cuando vayamos a compartir con la familia y los amigos, decimos, claro, hice esta creación como esta pintura, esta canción, este artefacto, etcétera. No hay nada de malo en que ocupemos la palabra en esos contextos. Bien, quedamos hasta ahí. Terminamos el principio 12, comenzando el principio 13. Si es que hay alguna pregunta, puede comentarla. Y si no, vamos a ir ya cerrando esta sesión. Vamos a terminar con un minutito de descanso mental. Quien desee puede cerrar los ojos, respirar profundo, quitar la mente y lo que vamos a hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe realmente qué es un milagro. Quizás lo entendamos a medias o lo entendemos completamente de forma teórica. Ahora queremos llegar a la experiencia del milagro, de mirar con dulzura a todos nuestros hermanos, corregir nuestra percepción y quedarnos con los dulces pensamientos del Espíritu Santo, con el perdón, la paz, la unidad. Le ofrecemos un milagro a todos nuestros hermanos. El milagro no tiene que ver con que las cosas les resulten bien o sanen enfermedades. Tiene que ver con que en su mente haya paz, nada más. Gracias.